Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Bienvenido una vez más al estudio de la Escritura, al estudio de la palabra viva. Exposición bíblica, silencio que causa muerte. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 1 al 38. La gracia es el alma del Evangelio. Sin ella el Evangelio está muerto. La gracia es la música del Evangelio. Sin ella, el Evangelio permanece en silencio en relación a todo consuelo. Tema presentado por el pastor Luis Germán Díaz. Bienvenidos. Hola a todos. Me encanta mucho verlos de nuevo. El orar en secreto es tan importante que yo le pido a usted que mantenga ese hábito en su vida. Evangelizar es tan importante, discipular es tan importante, porque de no hacerlo, nuestro silencio puede causar muerte, nuestro silencio puede causar ruina y destrucción. Voy a pedirle que tome su Biblia, por favor, y vamos a ir a Génesis capítulo 18, verso 17. La oración de intercesión de Abraham por Sodoma, por Gomorra, es la primera oración registrada en la Biblia. ¿Y por qué ora aquí Abraham? Bueno, Génesis 18, 17 nos dice lo siguiente: y Jehová dijo lo siguiente: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Este es un versículo muy interesante porque Dios le dice a Abraham, su siervo, la terrible venganza que estaba a punto de tomar el Dios Santo, Santo, Santo sobre los pueblos de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. La razón porque estaban llenos de corrupción. La maldad de estas ciudades había sido llevada al extremo. Por lo tanto, podemos concluir que la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un asunto de la naturaleza, sino que fue objeto del castigo divino. Quiero decirle lo siguiente: Dios no nos da a conocer su voluntad para que este conocimiento perezca con nosotros, de ninguna manera, sino para que usted y yo seamos testigos. Dios se nos ha revelado a través de su palabra para que usted y yo seamos testigos de la doctrina de la gracia y transferir, óigalo bien, la enseñanza de las Escrituras a todas nuestras generaciones por venir. Por eso, como padres, nuestro primer llamado es comunicar a nuestros hijos la sola Escritura. Tristemente, la ignorancia de Cristo Dios es un justo castigo por la pereza de los seres humanos de leer la Biblia, por la pereza de orar, por la pereza de buscar la santidad por encima de todas las cosas. Porque la mayoría de la gente cierra sus ojos a las Escrituras y lo único que quieren hacer es divertirse, es pecar y hacer todo lo que les plazca. Por eso los padres cada día, a través de sus actos, ahogan la palabra de Dios, y entonces así no puede ser transmitida a los hijos. Génesis capítulo 18, versículos 25 y 26 dice lo siguiente: Abraham le responde entonces a Dios de la siguiente manera: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Usted sabe y conoce muy bien lo que sucede acá, ¿verdad? Cómo Abraham comienza a interceder. Recuerden, es la primera oración registrada en la Biblia. Entonces Abraham intercede 6 veces. Y él comienza a regatear. Dice, Señor, bueno, si hay 50, bueno, pero hay algo en el corazón, en el espíritu de Abraham que comienza a regatear y a bajar. Señor, si hay 45, Dios le dice, por amor a esos 45, perdono a esas 2 millones de pecadores, porque se calcula que esos eran los habitantes de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Después dice Abraham, Señor, por amor a esos 40. Dios dice, listo, por amor a esos 40, perdono. Después sigue bajando Abraham, Señor, por amor a esos 30, Señor, por amor a esos 20, Señor, por amor a esos 10. Y Abraham piensa lo siguiente, imposible que mi sobrino Lot es conocido como el sobrino pródigo, no haya ganado a 10 personas para Cristo el Señor. Pero voy a decirle algo. ¿Discipula usted a 10 personas? Óigalo, a través de su vida cristiana, ¿usted ha ganado a 10 personas para Cristo? ¿Se ha dedicado a esas 10 personas para que lleven una vida santa y ayudarles a crecer en la gracia? Abraham sin duda alguna sabía que Sodoma y Gomorra estaba llena de las más viles corrupciones, y por eso Abraham no puede concebir que todos los 2 millones estén infectados de tanta maldad. Imposible, dice Abraham, que entre 2 millones de habitantes no haya 10 personas justas. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Que no hay nada más peligroso que vivir en una sociedad donde reina el libertinaje y donde cada uno hace lo que se le da la gana y lo que bien le parezca, lo que sucedía en el tiempo de los jueces. No había rey. Amada iglesia, no hay pestilencia más destructiva que la corrupción moral, ya que no se puede frenar ni por leyes, ni por juicios, ni por nada. Usted dirá, ¿qué pasó con los seres humanos de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim? Pues déjeme decirle, ellos no cayeron de una sola vez en tan gran maldad, sino que poco a poco los habitantes de estas ciudades comenzaron a enriquecerse, comenzaron a ser prósperas materialmente, comenzaron a buscar los lujos, se llenaron de lujos a causa de la riqueza. Después comenzó a venir el orgullo sobre sus vidas y poco a poco comenzaron a volverse seres humanos crueles. Y uno dice, tristemente Lot no había ganado ni a 10 personas, lo que hizo que los ángeles no pudieran detener el juicio sobre esas ciudades. Entendamos, por favor, que nuestro silencio causa muerte. Por eso el tema de hoy se llama Lot. Silencio que causa muerte. La pregunta es, ¿qué hacía este Lot, este cristiano? Sin duda alguna, Lot fue muy privilegiado de conocer a Dios desde muy joven a través de su tío Abraham. Pero tristemente no imitó la vida de Abraham, porque dice la Escritura que donde iba Abraham, lo primero que él hacía era levantar altar al Señor. ¿Qué pasó con Lot entonces? Lot amaba a Sodoma y amaba las oportunidades que la ciudad le ofrecía para los negocios. Y comenzó a amar los placeres terrenales. Y deseaba vivir en Sodoma y Gomorra porque eso le daba poder, plata y placer. Por eso, hijos de Dios, no es pecado que un creyente sea rico.
pero sí es muy peligroso, porque pronto puede olvidar que simplemente es un mayordomo y que no es dueño de nada. No somos dueños de nada. Ciertamente a este mundo hemos llegado sin nada y ciertamente saldremos de este mundo sin nada. Cuando uno se pone a leer Génesis, uno se da cuenta que Lot comenzó la peregrinación a la tierra prometida con Abraham. Pero una vez yendo de camino, él vio la llanura grande. Él vio todas las oportunidades que tenía en Sodoma y en Gomorra. Y que podía ser un próspero comerciante, un próspero industrial. Y entonces Lot cambió la tierra prometida por irse a la tierra terrenal. La codicia siempre tiene un mal final, créalo por favor. Lot había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de Lot. Entonces le quiero preguntar, ¿qué es lo que usted hace en su vida diaria? Dígame, ¿qué hace usted como cristiano? ¿Usted a quién imita? ¿Al rico para poseer y tener lujos como el rico? ¿Imita usted a la persona de éxito para que la gente lo aplauda, para usted tener reconocimiento? ¿A quién imita usted en su vida diaria? Lot no imitó a su tío Abraham en levantar altar a Jehová donde quiera que fuera. Lot imitó solamente la parte de negocios de Abraham. ¿O será que usted imita a ese hombre de oración, a esa mujer de oración? ¿Será que usted imita al estudioso de las Escrituras? Recuérdelo, por favor, que el silencio causa muerte. Y uno se pone a leer Génesis y nos damos cuenta que Lot vivía muy bien entre los pecadores. Y él convivía con ellos. Y se les volvió algo normal vivir entre los impíos. Por eso Lot es el ejemplo de muchos cristianos que de lunes a sábado viven felices en el mundo y el domingo feliz en la iglesia. Lot es el ejemplo de que algunos cristianos se entristecen un poco con tanto pecado y seguro pueden no participar de muchas actividades pecaminosas del mundo, pero conviven en el mundo con agrado y se sienten complacidos de no apartarse de sus amigos impíos, porque dice, no me voy a apartar de ellos, con ellos paso alegre, con ellos me divierto. Una elección mundana, que fue la que hizo Lot, es una elección pecaminosa y rara vez es de bendición. Por eso quiero decirle esto, por favor, amada iglesia. Siempre que escojamos algo, debemos regirnos por este principio. Lo mejor para nosotros es lo que sea mejor para nuestras almas. Yo me pongo a meditar sobre la vida de Lot y nos damos cuenta que su negocio creció tanto, que comenzó a poner una sucursal acá, otra sucursal acá, hasta que llegó a Sodoma, el centro. Y él puso ahí su hogar en la misma Sodoma. Una ciudad corrupta, una ciudad pervertida, una ciudad completamente dañada, una ciudad totalmente depravada. Pero ¿qué pasó? Era el centro empresarial de la época y lo dijo, yo no voy a perder esta oportunidad. Sodoma estaba tan corrompida que el secuestro era toda una gran empresa en esa ciudad. Génesis capítulo 14, se lo voy a demostrar. Versículos 12 al 16 nos relata cuando Lot fue secuestrado. Génesis 14, versículos 12 al 16 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, realmente había sido secuestrado, y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Bueno, aquí nos narra que este es el primer secuestro de la historia de la humanidad. Y la Biblia dice que Abraham, muy preocupado por su sobrino Lot, va y lo rescata. No paga por el secuestro, va y lo rescata, va y pelea. Pero continuemos, por favor. Entonces, la Biblia nos dice que Lot oraba, claro que sí, y afligía su alma, pero aún así él continuaba viviendo en Sodoma. ¿Por qué hace eso Lot? ¿Por qué se va a vivir allá? En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, dice lo que dice la Escritura. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, o sea en Sodoma, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero me llama la atención lo siguiente. Pero Lot, ¿por qué no levantaba altar a Jehová en Sodoma? Porque se volvió un cristiano silencioso, no predicaba, no discipulaba aquí Lot. No imitaba a su tío Abraham en edificar altar a Jehová. Abraham no era silencioso en su fe. Y Lot cayó en una gran tentación. El preocuparse solo por él y el preocuparse por aumentar sus riquezas. La llegada de Lot a Sodoma pudo ser de bendición para Sodoma y pudo ser Lot un instrumento para llevarlos al arrepentimiento, pero Lot se quedó en silencio. Y recuerden, el silencio causa muerte. Génesis 13:13 dice la Biblia: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hoy unos herejes dicen que el pecado de Sodoma fue no haber sido hospitalarios y que nunca fue la maldad de sus corazones. Santo Dios. Génesis capítulo 19, versículo 1. Dice la Biblia: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viendo a los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El hecho de que Lot estuviera sentado en la ciudad nos enseña, nos dice la Biblia, que Lot ocupaba un alto cargo judicial, un cargo de respeto y autoridad. Algunos dicen que era el alcalde. Pero en semejante cargo él nunca compartió su fe con nadie. Y como político, Lot había comprometido sus valores y principios bíblicos. Y ahora vivía de acuerdo a los valores de los políticos de su partido. ¿Para qué? Para no rivalizar con ellos. Versículo 2. Estamos en Génesis 19. Y digo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Lot lo recibe, es muy hospitalario con estos dos ángeles. Y él quiere defender y proteger a los ángeles de la suciedad de la ciudad de Sodoma y Gomorra, de la corrupción de los sodomitas. Porque Lot sabía muy bien la clase de sociedad en la cual vivía. Él no ignoraba toda la depravación en la que vivía toda la sociedad. Y entonces dice la Biblia que los ángeles actuaron como si se fuesen a quedar a dormir en la plaza. Y Dios le dice: no, por favor, no se queden a dormir por fuera. Ustedes se quedan en mi casa, y Lot los obliga a quedarse en su casa.
Y le hago una pregunta. ¿Cómo son nuestras ciudades hoy en día? ¿Será que usted y yo podremos dormir en la plaza tranquilos? Me temo que no. Hay demasiada corrupción. Hay demasiada criminalidad. Hay demasiada prostitución en las calles. Demasiada maldad. Versículos 3 y 4, mire lo que dice la Biblia. Mas Lot porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa, óigalo, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, tras todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es increíble, toda la ciudad se vino porque vieron a dos varones, dos ángeles, seguramente de hermosa apariencia. Y aquí se ve claramente cuán diabólica y corrupta era la vida en Sodoma y Gomorra. Y todo el pueblo unido, al unísono, conspiran rápidamente para perpetuar un crimen abominable, el de tener bajas relaciones sexuales con los ángeles. Es increíble. Lot vivía entre los depravados y más pervertidos de toda la tierra. Jeremías 15:19 nos dice la palabra algo a usted y a mí. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No era el lugar para vivirlo. Seguro que no era el lugar. Amada iglesia, cuán ciega e inmunda es la lujuria antinatural, que sin ningún tipo de vergüenza, desde el más joven, dice la Biblia, hasta el más viejo, corren por igual que las bestias salvajes. Este es un texto muy interesante, el de Génesis 19. Y nos dice que hay demasiada inhumanidad y crueldad cuando el ser humano deshonra su propio cuerpo. La Biblia me enseña en 1 Corintios 6:19, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mi desnudez únicamente lo debe ver mi pareja dentro del matrimonio. Hoy la humanidad llega casi a los 8.000 millones de seres humanos. Pero es cuando más inhumanos somos. Ezequiel capítulo 16, versículos 48 al 50. Es un texto muy interesante. Ezequiel capítulo 16, versículos 48 al 50, dice lo siguiente. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Cuál fue? Soberbia, saciedad de pan, llena de prosperidad económica, llena de lujos, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Es increíble cómo los seres humanos, cómo las personas de Sodoma y Gomorra eran esclavos de toda clase de perversidad antinatural. Eran esclavos de toda clase de perversión antinatural. Eran llenos de soberbia. Eran ricos, se saciaban de pan, había saciedad de pan. Y es que cuando reina el lujo por causa de la prosperidad económica, las gentes desean probar todo lo nuevo y se casan y se descasan y vuelven y se casan y anhelan tener todo tipo de raras cosas sexuales
Y después viene el orgullo de la riqueza. Y después viene la crueldad. Porque la crueldad se vuelve el pan de cada día. Y vienen las violaciones tan terribles que hoy escuchamos en las noticias. Y una vez que cae vencido el sentido de vergüenza y la lujuria toma las riendas del corazón de las personas, pues ocurre necesariamente toda clase de maldad. Y entonces se mezclan todo tipo de pecados. Y entonces resulta el caos total. Y viene confusión, donde la gente se vuelve tolerante con lo repugnante. Este castigo de Dios santo, este castigo de Dios justo y santo, porque así es la ira de Dios, la santa y justa ira de Dios sobre Sodoma, que estaban ciegos en sus delitos y pecados, nos dice que usted y yo no vamos a ser tratados con más suavidad, de ninguna manera. Nuestra iniquidad es inexcusable. Nuestros sucios pecados no tienen ninguna excusa, pues tenemos la Biblia, conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, y eso nos debería llevar a usted y a mí, a la santidad, a vivir en santidad y a buscar la santidad por encima de todo, por encima del oro y de la plata. Es increíble, jóvenes y viejos estaban igual de inmundos. Ya no quedaba ningún sentido de honor en aquella sociedad. Y el orden de la naturaleza se había pervertido por completo. Versículo 5 de Génesis 19 dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es increíble, jóvenes y viejos deseaban abusar de manera vergonzosa, de manera baja, de manera sucia de los ángeles. Querían tener relaciones sexuales con los ángeles para satisfacer su apetito salvaje, su apetito feroz y su apetito antinatural. Dice Juan Calvino que las palabras usadas por los jóvenes y por los viejos fueron realmente sucias, toscas y tan vulgares que la Biblia las omite por respeto al lector. Y entonces Moisés, el escritor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: para que los conozcamos. Esto quería decir desde el punto de vista sexual. El impío, la persona que odia la Biblia, la persona que no se somete a Cristo el Señor, a la santidad de Dios, es adicto a todo tipo de inmundicia. Versículos 6 y 7. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y digo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. Lot conocía muy bien a esas personas. Vivía muchos años entre ellas. Y a mí lo que me da mucho dolor es que Lot los llama hermanos míos. Eran sus conocidos. Eran sus vecinos. A lo mejor eran socios de negocios de todos los días. Y sabía que eran las personas más depravadas, las personas más antinaturales. Versículo 8. Y mire lo que dijo Lot: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Cómo hace eso Lot? Lot estaba listo para exponer a sus 2 hijas a la deshonra para salvar a estos 2 ángeles.
Dice Matthew Henry, es cierto que entre dos males debemos escoger el menor, pero entre dos pecados no debemos escoger ninguno. Lot estaba dispuesto a prostituir sus dos hijas para salvar a los ángeles. Y yo me pregunto, ¿cuántas niñas no se prostituyen hoy para calmar la ira de su jefe que las acosa sexualmente todos los días? Y entonces muchas se prostituyen para no perder ese puesto que tanto necesitan. La Biblia es muy clara, amada iglesia. El sexo fuera del matrimonio no solo injuria al ser humano, no solo deshonra mi cuerpo, sino que con toda fuerza deshonra la gloria celestial de Dios, de nuestro Dios que es santo, santo, santo. Y sin tener quien aconsejara a Lot, Lot desesperado echa mano de un remedio ilegítimo y no vacila en prostituir a sus propias hijas para refrenar la indomable furia de ese pueblo tan corrupto. Uno ve por noticia la cantidad de padres y mamás que prostituyen a sus hijas, que venden su virginidad. ¿Cuánto tráfico de menores no hay en zonas de turismo? Y no para salvar a ángeles, sino para obtener el sucio dinero. Muchas veces nosotros, los que decimos ser cristianos, intentamos remediar un mal con otro mal, o detener el mal usando otro mal, mostrando lo necio que somos. Hemos de devolver el mal con el bien. Lo trata de evitar un pecado cometiendo otro pecado. Y eso solo trae ruina. Versículos 9 y 10 dice la Biblia. Entonces los ángeles alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Por orden de Dios, los ángeles impiden que los impíos dañen a Lot. Impide que los impíos dañen las hijas de Lot, mostrándonos que Dios todo el tiempo nos está cuidando, todo el tiempo nos está protegiendo de tanta maldad. Cuando usted y yo salimos a la calle, a un mundo tan descuadernado, a un mundo tan perdido, a un mundo tan corrupto, Dios nos cuida todo el tiempo. Todo el tiempo tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Óigalo, Dios nos honra tanto que Él mismo, de manera personal, nos cuida. Y el versículo 11 dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa, óigalo, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles hicieron que todos los viejos, todos los jóvenes quedaran ciegos. Lo normal es que se desesperaran, que gritaran y que corrieran a buscar un médico, pero no. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia que se arrastraban por el suelo tratando de llegar a la casa de Lot para acostarse con los dos ángeles. ¡Cuánta perversión, por Dios, por favor! Porque es que el pecado nubla la vista. El pecado enceguece la mente. El pecado hace que el corazón quede en tinieblas, en densa oscuridad, y vuelve a los hombres duros, tercos, necios. Y entonces los hombres lejos de Dios
hacen guerra furiosa contra Dios, hacen guerra furiosa contra la Biblia de Dios, hacen guerra furiosa contra los siervos de Dios, hacen guerra furiosa contra la iglesia de Dios. Por eso va a haber un momento donde todo el mundo se irá contra la iglesia, porque la iglesia es la única institución que habla contra el pecado, porque el pecado lo daña todo. Los impíos, siendo engañados por el padre de la mentira, por Satanás, odian la santidad demandada por Dios y detestan someterse a las Escrituras y odian las Escrituras. Isaías capítulo 3 verso 9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Yo pregunto, ¿qué dirá Dios del avivamiento actual de tanta depravación? El avivamiento mundial de tanta degeneramiento antinatural. Jeremías 6:15 dice el profeta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Muy por el contrario, al igual que Sodoma y Gomorra, hoy la gente sale por las calles orgullosos de su depravación antinatural, orgullosos de su pecaminosa condición, y haciendo desfiles y teniendo banderas y haciendo una apología de su pecado, predicando a favor de su sucio pecado, de sus inmundicias, como deshonran sus propios cuerpos y como los medios de comunicación son alcahuetas de ello. Versículo 12: y dijeron los ángeles a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Tristemente, los ángeles preguntaron: ¿a cuántas personas tienes en tu casa que comparten tu fe? Yernos, hijos, hijas, empleados. Porque recuerden que Lot era un hombre millonario, tenía muchas empresas, tenía muchísimos empleados. Pero tristemente, el testimonio personal de Lot carecía de fuerza y no era un ejemplo a imitar, como si lo era su tío Abraham. Su familia, su esposa, sus hijas, no habían visto en Lot una marcada diferencia entre ser cristiano y entre ser mundano. Finalmente, los ángeles dicen: vinimos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dios ha sido muy paciente con estas 2 millones de personas que viven completamente en la inmundicia, haciendo toda clase de pecados, los pecados más bajos, en todas las áreas. Lot no logró, de modo lamentable, obedecer las instrucciones de Dios en cuanto a la crianza en su familia. Deuteronomio 6:7 dice: estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lot no logró hacer lo que hizo su tío Abraham con su familia, enseñarle a su familia los caminos del Señor. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Es usted un testimonio para su pareja y sus hijos? ¿Realmente
anhelan y desean su familia imitar su fe? ¿O está usted demasiado ocupado haciendo riquezas como Lot? ¿Demasiado ocupado viviendo entre los impíos para tener oportunidades de hacer negocios? Escúchelo bien, la destrucción de Sodoma no se debía a un acto de maldad o a pocos actos de maldad, sino que después de muchísimos años, Dios había sido paciente y había perdonado una y otra vez tanta maldad. Pero era la corrupción tan total, tan completa, que Dios se había obligado a castigarlos por la inmensa masa de crímenes y por las repetidas marchas a favor de sus atroces pecados. Cada ratico hacían desfiles y marchas anunciando orgullosos sus pecados antinaturales. Mas los ángeles le dicen a Lot: tranquilo, Lot, no vas a temer, pues nosotros te vamos a salvar a ti y a toda tu familia, y van a ser salvos de la ira de Dios. Por eso, vamos, salgamos a toda prisa de este lugar. A mí me encanta esta promesa del Señor, que nosotros, los escogidos del Dios de gracia, hemos de salir también con toda prisa de los placeres de este mundo, de la Sodoma y Gomorra actual. Porque el mundo actual nos ofrece toda clase de pecados, de multitudes de pecados antinaturales, de festivales, de carnavales, anunciados por todos los medios de comunicación. El versículo 13, mire lo que dice la Biblia: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Esto nos enseña que los ángeles son los ministros de la ira de Dios para con el pecador, pero también son los ministros de gracia para con el escogido. Hebreos 1:14 dice: los ángeles son enviados por Dios para el servicio de los salvos. Versículo 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir toda esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es increíble, pero los yernos ni siquiera creyeron en nada que lo decía Lot, y se burlaron más bien de lo que Lot les decía. Y aquí vamos a ver ahora la recompensa del silencio de Lot. Y Lot tenía tanto deseo de quedarse a vivir en Sodoma, que los ángeles tienen que obligarlos. Recuerden lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo quería quedarse todavía en Sodoma, increíble. Estaba muy apegado a las cosas, a sus empresas, a sus industrias, a sus carros, a sus casas. ¿Cómo abandonar mis empresas? ¿Cómo abandonar mi fortuna? Todo lo tengo en Sodoma y Gomorra, en Alma y en Seboí. Todo el fruto de mi trabajo de años está todo invertido ahí. ¿Cómo voy a salir sin nada? Pero Dios tuvo misericordia de Lot y los ángeles lo toman a la fuerza. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Es increíble cómo Moisés, de una manera tierna, muestra que en Lot había piedad, pero tenía mucha debilidad humana, pues los ángeles tienen que apresurar a Lot para que salga con su familia de esas ciudades inmundas. ¿Dejar mis empresas?
dejar mis fincas, dejar mis casas, dejar mis comodidades para ir a un desierto a pasar necesidades. No, yo no voy a hacer eso. Muchos se enredan con el mundo. Lot se había enredado con el mundo. Y esa era su debilidad. En lugar de correr rápido a huir de Sodoma, se mueve lentamente y sin ninguna prisa. Lot es un espejo de nuestra propia tardanza para salir del mundo. Lot es un espejo de nuestra propia tardanza para salir de las comodidades terrenales, para salir de nuestros deleites y pecados. Y también es un espejo que muestra nuestra pereza para leer la palabra viva del Señor, nuestra pereza para obedecer al Dios de gracia, porque Lot no quería obedecer a los ángeles. Les voy a decir algo, querida iglesia: si no salimos del mundo, si no salimos de los amigos impíos, seremos destruidos al igual que ellos. Verso 16 dice: y deteniéndose él, los ángeles asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus dos hijos. Tienen que cogerlo a la fuerza, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Increíble. Lot dudaba de salirse de Sodoma. Lot decía: ¿será que me quedo? ¿Será que salgo? No dude, por favor, sálgase del mundo. Sálgase de la depravación. Sálgase de ese pecado que usted tanto ama, que usted tanto añora todo el tiempo. Sálgase rápido de ello, por favor, y arrepiéntase. Por ello los ángeles tienen que obligar a Lot a salir de Sodoma y de Gomorra. Bien lo dice Mateo 26:41. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La experiencia de cada ser humano da testimonio de su maldad. Y por ello nosotros, los escogidos de Dios, debemos esforzarnos para seguir a Dios. Debemos esforzarnos para buscar la santidad. Debemos esforzarnos para obedecer su santa palabra. Y debemos tener mucho cuidado de no tener oídos sordos a las advertencias de la bendita palabra. Por eso muchas veces Dios a usted y a mí, a través de duras pruebas, nos obliga a salir de tanto pecado que no queremos abandonar voluntariamente. Le suplico, si sus riquezas, si la fama o cualquier otra cosa es semejante, es obstáculo para servir a Dios, sepa que el Señor acorta la fortuna. El Señor nos quita muchas veces finanzas, muchas veces nos quita el buen nombre, para que volvamos a Él y nos humillemos ante Él. Y Dios nos quita muchas cosas y muchas comodidades del mundo para salvarnos de la ruina, de la prosperidad económica, para salvarnos de la destrucción del orgullo, para salvarnos de la destrucción de los placeres de este mundo. La misericordia de Dios luchó contra la pereza de Lot y Dios triunfó, porque es que la gracia de Dios triunfa siempre. Versículo 17. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Los ángeles le dicen: Lot, salve su vida, por favor. Los ángeles lo fuerzan a salir de Sodoma. Es increíble cómo Lot se detenía porque tenía mucha tristeza de perder las cosas terrenales. No mire tras ti, le dicen los ángeles. No mire, por favor. Tanto pecado sucio que usted ha cometido en el pasado, no mire más, por favor, y mire al Dios de gracia. Ay, Dios le dice: por favor, no me hagan ir a ese desierto tan lejos. Déjeme ir a la ciudad pequeña de Zoar. Y Dios, que es tan misericordioso, dice: está bien, no voy a destruir a Zoar, y vaya a esa pequeña ciudad. Ahora Lot no solo
desobedece a Dios, sino que quiere imponer su voluntad y no quiere ir al monte, sino a la ciudad de Zoar, mostrando cómo está pegado a las cosas terrenales. Voy a decir lo siguiente: hemos de saber que nuestras oraciones no son buenas cuando no se basan en la bendita palabra de Dios. Las oraciones rebuscadas no tienen nada que ver con la fe salvadora. Cuando usted ore, ore conforme a las Escrituras, por favor. Amada iglesia, voy a pasar rápidamente al versículo 22. Dice la palabra bendita del Señor: date prisa, escápate allá, porque no podré hacer nada hasta que hayas llegado allá. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, pequeña. Versículo 24. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios cumple sus advertencias, y la cumplió con Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Y aquí, de una manera exquisita, Moisés narra con vocabulario poco ostentoso la destrucción de las ciudades, y no acude a detalles en términos trágicos, sino que simplemente relata el juicio de Dios. No era la voluntad de Dios destruir a esas ciudades. Recuerden que yo digo, si hay 50 y Abraham regateó hasta 10, si hay 10 justos entre 2 millones de habitantes. Pero lo que le pasó a Sodoma y Gomorra evidencia que Dios siempre trae juicio sobre el pecado. Decir que todos los desastres naturales son causas únicas de la naturaleza es enterrar a Dios en profundo silencio. Todos los desastres que suceden en la tierra es la mano de Dios, y que nos está diciendo que su justa y santa ira de Dios está en acción. Lot perdió todo. Su silencio causó muerte, causó destrucción y ruina. Las tierras quedaron completamente inservibles. Antes Lot vio que era una llanura hermosa, y él dijo: aquí yo voy a hacer fortuna. Y Abraham le dijo: está bien, escoge lo que tú quieras, yo voy para otro lado. Las tierras quedaron inservibles, que se cree que ahí es donde está el mar muerto, donde ningún tipo de vida hay allí. Sodoma habría destruido a Lot si el Señor no hubiera destruido a Sodoma. Si en su corazón usted no destruye las festividades del mundo, si en su alma usted no destruye los carnavales de este mundo, tales festividades y tales carnavales lo van a destruir a usted. La vida buena y cómoda, la vida fácil, la vida llena de dinero, lo que tanto anhela la moderna sociedad, puede ser desastrosa para los hijos de Dios. Lot había confiado en el mundo y en sus riquezas, y ahora su mundo había desaparecido por completo. Dice el verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Lot, miren la recompensa que recibió Lot por Dios. Lot perdió su esposa, su ayuda idónea.
El no evangelizar es un silencio que causa muerte. Es evidente que las malas compañías de Lot habían corrompido sus buenos modales. Bien lo dijo Martin Luther King, la gran tragedia no es la crueldad de los malos, sino el silencio de la gente buena. No hay mayor afrenta contra Dios que restarle crédito a su palabra, que menospreciar su palabra, que el burlarnos de su palabra, lo que hicieron los yernos de Lot. La mujer de Lot tuvo un deseo malvado y se fue de Sodoma en lo físico. Se fue de Sodoma muy triste. Los pies de la mujer de Lot se habían alejado de Sodoma, pero no su corazón. Yo me pongo a imaginar cómo sería la mujer de Lot. Toda una dama de la alta sociedad, reconocida, admirada, miembro de todos los clubes, de todos los clubes, y seguramente invitada a todas las reuniones de la sociedad y de la política. Jesucristo dijo en Lucas 17, verso 28 al 32, asimismo como sucedió en los días de Lot, que comían y bebían, compraban, vendían, se casaban y se descasaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Acordaos de la mujer de Lot. Amada iglesia, mucho cuidado, por favor. ¿Cuál fue la consecuencia del silencio de Lot? Versículos 31 y 32. Mire lo que dice la Biblia. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a las costumbres de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y dormamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Cómo se les ocurrió a las hijas de Lot esta puerca relación sexual? Increíble. Regularmente el incesto es el papá quien abusa de las hijas, pero aquí fue todo lo contrario. Fueron las hijas las que abusaron del padre. Acostémonos con nuestro padre. El ruin consejo de la mayor a la menor, y ella lo acepta sin problema. Horroroso incesto muestra la profundidad de la depravación a la que puede caer el ser humano. Era tal el silencio de Lot que ni siquiera evangelizó a sus dos hijas. Sus hijas no tenían ningún principio cristiano. Por eso, al no tener bases bíblicas, la sociedad cae en lo más inmundo que podamos imaginar y en lo más escandaloso. Mi pregunta es: ¿de dónde sacaron el licor? ¿De dónde? Pero para ellas el beber trago era normal. Para muchas personas, para muchos padres, sentarse a tomar trago con sus hijas y con sus hijos es normal. Y muchos padres dicen: ah, mi hija es una tremenda para tomar trago. Aguanta 10, 30 y 40 cervezas. Me siento orgulloso de mi hija. Me siento orgulloso de mi hijo, que como es de aguantador para tomar licor. Hoy en día el trago se usa para todo. Matrimonios, funeral, bautizo, para todo se usa el trago. El trago es un tremendo canal para el pecado. Yo quisiera que este vicio del trago no estuviera entre nosotros, porque conduce a muchas cosas terribles. Y aquí, al odio a sus hijas, las condujo al más feo e inmundo, al incesto. Amada iglesia, del versículo 33 al 35,
Dice el verso 34, el día siguiente digo a la mayor y a la menor, y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entre duerme con él, para que conversemos de nuestro padre de descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Se levantó un monumento de horror aquí, exhibiendo las hijas de Lot su deshonor por toda la eternidad. Dios quiso permitir este trágico crimen del incesto para que usted y yo aborrezcamos el embriagarnos. Hoy los sodomitas salen por las calles predicando, orgullosos sus sucias relaciones sexuales, sintiéndose dignos y merecedores de ser respetados por su maldad, por su alternativa sexual, a cambio de ocultar su crimen y correr tras Dios eterno y arrepentirse de sus pecados, y que el Señor de gracia limpie sus vidas inmundas. El silencio de Lot afectó a 4 ciudades, a 2 millones de habitantes. Nunca más vuelve a hablarse de Lot. Su final no podía ser más triste. Salvo, claro que sí, salvo solo por gracia. El hombre favorecido por la compañía de su comprometido tío, a cambio de imitarlo, prefirió vivir su propia vida. Lot apostó a las riquezas y perdió. Aunque fue salvo, la influencia de su salvación fue nula. Su biografía se cierra en una página lamentable. La pregunta que quiero dejarle para terminar esta predicación, que se llama Lot, silencio que causa muerte. ¿Cuál debe ser la ocupación principal de un cristiano? ¿La de Abraham? ¿La de levantar altar a Jehová donde quiera que yo esté? ¿O la de Lot? La de tener muchas empresas. Señor, gracias por tu palabra. Y yo quiero que entendamos que cuando usted no evangeliza, cuando usted no predica de Cristo, cuando usted no habla del Evangelio, cuando usted no comparte su fe con otros, cuando usted no habla la Biblia con otros, ese es un silencio que causa muerte. Mas cuando predicamos el Evangelio, llevamos vida y vida en abundancia, porque la gente se arrepiente y entonces el Dios de gracia derrama bendición hasta que sobreabunde. Dios les bendiga, queridos hermanos, grandemente.